Tenemos palabras para vender, palabras para comprar, palabras para hacer palabras. Busquemos juntos palabras para pensar. Tenemos palabras para fingir, palabras para lastimar, palabras para hacer cosquillas. Busquemos juntos palabras para amar. Tenemos palabras para llorar, palabras para callar, palabras para hacer ruido. Busquemos juntos palabras para hablar. ¿Qué tal con estas palabras de Yanni Rodari y este encuentro que tenemos el día de hoy para tender el mantel y echar a andar nuestra imaginación compartiendo a Yanni Rodari que ya había estado de alguna manera, pero tiene que seguir presente porque hay mucho que aprenderle. Sobre todo esto de potenciar y de echar a andar nuestra imaginación. Y qué mejor que este sábado 26 de abril. ¿Qué les parece? Ya muy a la víspera de que inicie el 30 de abril, Día del Niño. Y sobre todo para darle énfasis a esto que es tan importante. Cuando somos niños, la imaginación nos acompaña gran parte de nuestro día y después, poco a poco, vamos abandonándola, dejándola en cosas de solo para niños. Y bueno, este 30 de abril creo que una de las cosas que nos invita, por lo menos aquí en este programa de Compartiendo un Cuento, es a darnos cuenta que aunque seamos adultos, a través de nuestro niño o niña interior, la imaginación siempre nos ha de acompañar. Es un gran símbolo, uno de los grandes símbolos de la imaginación. Así que, bueno, pues empecemos y ya dejémonos de tanto, ¿verdad, Anita? Buenas tardes. Vamos a empezar saludando a nuestra compañera Anita. ¿Cómo estás? Hola Cris, feliz como dices de ir poniendo ya este camino hacia el Día de la Infancia, que todos fuimos infantes y que entonces también será nuestro día, no importa la edad que tengamos. Y como dices, pues a seguir fomentando, preservando y haciendo más grande nuestra fantasía para pues poder realmente ser plenos, ¿verdad? Porque ser niño o ser adulto no quiere decir más que eh, trabajar de una manera diferente esta fantasía. Y qué bueno que es Silvia la que nos da esta provocación y nos invita a leer y a hablar de este autor. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué les pareció las palabras, no? Y estamos compartiendo un cuento, compartiendo con ustedes, agradeciendo la presencia que nos esté viendo. Gracias. Bueno, también recordar, por ejemplo, Gianni Rodari falleció un 14 de abril de 1980. También él era una persona que innovó la literatura infantil y juvenil. Falleció cuando él tenía 60 años. Hace 45 años fue cuando él murió un 14 de abril. El 30 de abril, como dicen ustedes, pues es el Día del Niño, ¿no? Me parece un autor muy importante porque él innovó la literatura infantil y juvenil. Curiosamente, él de niño estuvo en un seminario católico y cuando ya adulto, se me hace muy curioso, perteneció al Partido Comunista de, de Italia, fue excomulgado por el Vaticano. En su adolescencia empezó a tocar con dos amigos y tocaban en tabernas y merenderos ahí en Italia. Él tocaba el violín, le encantaba, tocaba muy bien el violín. Y bueno, él ganó el premio
Anderson, Christian Anderson, por haber sido, pues ese es un premio muy, muy importante, porque es un galardón internacional y él lo ganó por la literatura infantil. Una persona que innovó el estilo de cuentos, ¿no? Entonces fue una parte importante donde nos hacen, pues, hacer un poquito pensantes, echar a imaginar la imaginación también, muy, muy importante. Es eso. Por eso me parece importante que siempre hay que recordarlo. Oye, Silvia, También otra cosa, como dato gracias. curioso, Ah, sus perdón. papás fueron panaderos, curiosamente, ¿no? Ujú. Él hizo una serie de caricaturas ya más grande donde tuvo un éxito increíble, que llegaron a venderse mucho lo que antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora Rusia, y se hizo muy famoso también por su tipo de escritura. Es eso. Por eso pienso que es muy importante recordarlo, conocerlo, leerlo y no sé, es muy bonito, me gusta mucho. Gracias. Oye, Silvia, y sí, generalmente me encanta que hayas presentado a Rodari porque generalmente se presentan los invitados y las invitadas que también es maravilloso, pero tú te presentaste con Rodari, ¿no? Y dijiste la última parte cuando pensé que ya habías terminado. Haces un cierre maravilloso con esto de que sus papás eran panaderos. Wow. Ujú. Pues a mí me dije, qué bueno que agregó esto Silvia, porque muchas veces pensamos, y por ahí hay un dicho, ¿no? Que, que quien nace para camarón del corredor no pasa, para maceta del corredor no pasa, algo así, ¿no? Entonces, así como diciendo, híjole, naciste aquí y ya no puedes hacer más, pero qué tal que nací aquí para aprender algo y hacer todo esto maravilloso que puso Rodari al servicio de las infancias de esta manera tan humilde. Y humilde hablo desde esta parte de su humanidad que dijo todo esto para ustedes, ¿no? Entonces, Ujú. sin decir, ¿no? O sea, eso nosotros se lo hemos dado gracias a su sencillez, toda la oportunidad que nos da de, de seguir escribiendo, de seguir creando historias, ¿no? Cada quien desde su trinchera, promotores de lectura, maestros, padres de familia que también lo, lo echan mucha mano de sus cuentos. Entonces, Ujú. inclusive en el teatro, ¿eh? Inclusive en el Sí, teatro, también lo hemos ocupado. Entonces, sí, pues no sé qué les parezca si iniciamos con uno de estos regalos que nos trae de Rodar y Silvia. Y, gracias. y dice, el país con el delante. Gianni Rodari, en su libro de cuentos por teléfono. Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que viaja. Llegó al país con el delante. Pero, ¿qué clase de país es este? Preguntó a un ciudadano que tomaba el fresco bajo un árbol. El ciudadano, por toda respuesta, sacó del bolsillo una navaja y se la enseñó bien abierta sobre la palma de la mano. ¿Ve esto usted? Es una navaja. Se equivoca. Esto es una desnavaja, es decir, una navaja con el delante. Sirve para hacer crecer los lápices cuando están desgastados y es muy útil en los colegios. Magnífico, dijo Juanito. ¿Y qué más? Luego tenemos el desperchero. Querrá decir el perchero.
De poco sirve un perchero si no se tiene un abrigo que colgarle. Con nuestro desperchero todo es distinto. No es necesario colgarle nada, ya está todo colgado. Si tiene necesidad de un abrigo, va allí y lo descuelga. El que necesita una chaqueta no tiene por qué ir a comprarla. Va al desperchero y la descuelga. Hay el desperchero de verano y el de invierno, el de hombre y el de mujer. Así nos ahorramos mucho dinero. Una auténtica maravilla. ¿Y qué más? Luego tenemos la máquina desfotográfica, que en lugar de hacer fotografías, hace caricaturas. Y así nos reímos. Y luego tenemos el descañón. ¡Ay, no, qué miedo! ¿Qué va? El descañón es lo contrario al cañón y sirve para deshacer la guerra. ¿Y cómo funciona? Es sencillísimo. Puede manejarlo incluso un niño. Si hay guerra, tocamos la destrompeta, disparamos el descañón y la guerra queda deshecha rápidamente. ¡Qué maravilla! El país con el desdelante. Me encanta, me encanta, me encanta. Y fíjense que recuerdo una capacitación justamente en IBI, donde era la consigna, que a cualquier cosa que inventáramos le pusiéramos el des por delante y eh, de un lado teníamos que escribir qué era lo que estábamos proponiendo y en el reverso de la tarjeta de la hoja había que escribir qué era lo que hacía, ¿no? Y bueno, da para mucho, ¿no, Silvia? Sí, sí, sí. Se pone uno a pensar tantísimas palabras, cosas, actividades, ¿no? ¿No? La desguerra, así. Ni más ni menos, ¿no? Creo que es el punto culminante en donde dice uno, oigan, qué maravilla, ¿no? Pero uno quisiera tener desde antes, ¿no? De la guerra, por ejemplo, bueno, pues, los malos entendidos, ¿no? Sí, exacto. También eso simplemente entre, pues no sé, en una comunidad, simplemente, ¿no? En tu familia, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? Claro. Así es. A mí me encanta este cuento, muchachas, porque precisamente habla de eso que están ustedes comentando y cómo en nuestro lenguaje y en nuestra forma de ver las cosas podemos crear o no crear algo, ¿no? O sea, participar o no participar. Sabemos que, pues, una guerra no es, ahora sí que del alto mando, ¿no? Pero también nosotros y nosotras con esta forma de pensar en guerra, de hacer guerra en las comunidades, en la familia, qué tanta participación podríamos tener en esto, ¿no? Y, en cambio, si empezamos a pensar en el desguerra, híjole, me encanta. ¿Qué También, sucede? perdón, ¿eh? Me vino ahorita en mente la palabra el desentendido, ¿no? No te hagas el desentendido, ¿no? Ándale, muy de la mano, un binomio, Sí, hablando de exacto. rodar. Sí, 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 así es. Pues hay muchas cosas que a mí me gustaría inventar con el DES por delante porque realmente uno es como dar marcha atrás, ¿no? Como pienso, eh, no es una cámara, era un juguete que pasaba como diapositivas, ¿no? Y entonces ahora volverlas, pero en el sentido contrario, ¿no? A lo que era antes o
a lo que nos permite en un momento determinado darnos cuenta de a dónde nos lleva tal acción o tal palabra, no sé, a tal cosa que hicimos y que de repente decimos, bueno, y si no lo hubiera dicho, y si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Cómo es que hubiera sucedido? Entonces, a mí se me ocurre, o bueno, sería divertidísimo. Ay, a ver, esta otra posibilidad. Y creo que eso es con lo que juega Rodari, ¿no? Estas otras posibilidades que no siempre es el mismo y vivieron felices para siempre, ¿no? El mismo Ah, final, sí, sino exacto, otras posibilidades que dice uno. ¿Y por qué no le puso que vivieron felices para siempre? Bueno, pues porque puede no acabar y seguir y seguir, ¿no? claro, claro. Una forma bien, bien, bien diferente a la que antes nos enseñaron de alguna manera, ¿no? Un aprendizaje innovador, ¿no? De esta situación. Y pues sí, otra pedagogía, ¿no? A la clásica de hace mucho tiempo, ¿no? Así es. No Híjole, sé si me permitan decir dos rengloncitos, mire. Adelante. Fíjense bien, con el triciclo se lastimó la pierna, con la bici se cortó la cara, con el libro se abrió la cabeza. Este juego de palabras, ¿no, Cris? sí, Sí, ¿no? sí, sí. Así es, Y sí. ahí se las dejamos para que reflexionen, ¿no? Y qué tal que nos empiezan a poner sus comentarios acerca de esto? Acuérdense que, híjole, este programa no nada más lo hacemos aquí, Anita y Cristina, con esta invitada Silvia y Rodari. Todos ustedes y todas ustedes también son parte de esto. A ver, a esto que Silvia nos está comentando, ¿qué diría? Sí. O qué inventos harían, ¿no? ¿Qué Qué, des, qué des le pondrían? ajá, o qué abrirían, o qué cerrarían, o qué hacen La los vida. libros, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Muy bien. Oigan, y hablando de cómo puede ponerse el mundo al revés con toda la imaginación, ¿qué les parece si empezamos de el ratón que comía gatos? ¿Ustedes se han imaginado alguna vez un ratón que coma gatos? Pues ahí les va. A ver, viene. Un viejo ratón de biblioteca fue a visitar a sus primos, que vivían en un solar y sabían muy poco del mundo. Vosotros sabéis muy poco del mundo, les decía a sus tímidos parientes, y probablemente ni siquiera sabéis leer. ¡Ah! ¡Oh! ¿Cuántas cosas sabe? Ay, suspiraban aquellos. Por ejemplo, ¿os habéis comido alguna vez un gato? ¡Oh! ¡Cuántas cosas sabes! Aquí son los gatos los que se comen a los ratones. Porque sois unos ignorantes. Yo he comido más de uno y os aseguro que no dijeron ni siquiera ¡ay! ¿Y a qué sabían? A papel y a tinta, en mi opinión. Pero eso no es nada. ¿Os habéis comido alguna vez un perro? Ay, por favor. Yo me comí uno ayer precisamente, un perro lobo. Tenía unos colmillos. Pues bien, se dejó comer muy quietecito y ni siquiera dijo, ay, ¿Y a qué sabía? a papel. ¿Y un rinoceronte? ¿Habéis comido alguna vez? Ay, cuántas cosas sabes. Pero nosotros ni siquiera hemos visto nunca un rinoceronte. ¿Se parece al queso parmesano o al gorgonzolo?
Mm, se parece a un rinoceronte, naturalmente. ¿Y habéis comido un elefante o un fraile, una princesa, un árbol de Navidad? En aquel momento el gato, que había estado escuchando detrás del baúl, saltó afuera con un maullido amenazador. Era un gato de verdad, de carne y hueso, con bigotes y con garras. Los ratoncitos corrieron a refugiarse, excepto el ratón de biblioteca, que sorprendentemente se quedó inmóvil sobre sus patas como una estatuilla. El gato lo agarró y empezó a jugar con él. Mm, ¿No ¿no serás serás? tú quizás el ratón que se come a los gatos? Sí, excelencia. Entiéndalo usted, al estar siempre en una biblioteca. Entiendo, entiendo. Te los comes en figura, impresos en los libros. Mm, algunas veces, pero solo por razón de estudio. Claro, claro, también a mí me gusta la literatura, pero ¿no te parece que deberías haber estudiado también un poquito de la realidad? Habrías aprendido que no todos los gastos están hechos de papel y que no todos los rinocerontes se dejan roer por los ratones. Afortunadamente para el pobre misionero, el gato tuvo un momento de distracción porque había visto pasar una araña por el suelo. El ratón de biblioteca regresó en dos saltos con sus libros y el gato se tuvo que conformar con comerse la araña. ¿Qué tal? A ver, Silvia, te Ay, escuchamos. ¿qué les pareció este cuentito? ¿Les gustó? Sí, 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 sí. ¿Y qué es el des llevado al extremo? ¿No, Cris? Sí, 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 así es. Ya. Este gato, este ratón era muy intelectual. Completamente. Mucho lo anunció, ¿no? ¿A qué sabía Sí. el gato y el rinoceronte? Él lo venía anunciando, pero creo que sus escuchas estaban impresionadísimas. Y es que siempre alguien que sabe mucho y lo denota de esa manera, como que nos deja boquiabiertos, no, no sabemos ni qué decir, ¿no? Ujú. Fíjense, aquí el ratoncito no era nada presuncioso, ¿eh? No era presumido ni nada de eso. Él veía su vida con otra realidad de biblioteca, ¿no? ¿Sí? Y solamente les platicaba lo que él hacía, ¿no? Claro, claro, Pero los claro, ¿no? ratoncitos escuchaban, pues lo que desde esta parte, ¿no? De decir, wow, cuánto sabe, y no escuchaban más allá de eso. Pero Aunque él también, nunca había probado el queso. claro, tienes toda la razón, ¿verdad? Porque los otros sí tenían ese referente y lo preguntaron. Y fíjense que justo, ¿no? Como cada uno habla de lo que sabe. ¿No? Que uno era experto pues en el queso o unos y el otro era experto pues en los libros. Y entonces pues allí es donde el otro se admira, ¿no? Por el experto. Pero él no puso reparo en lo que los otros le preguntan cuando, ¿y sabe a Gorgonzolo, no? ¿O a cuál? ¿No? A papel. Sí, sí, sí. Justo, justo. Y entonces, como que dice uno, a ver, ¿cómo que todo sabe a papel? Ah, Ya. claro. Pero sí, sí los llama ignorantes y los ve tímidos, eh, de tal modo que él como que va sintiendo esa este,
pues, no sé, ese orgullo de, sí, 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 sí sé. Entonces, La intelectualidad del ratoncito. Bueno, pero eso no le quitó de ser abusado y darse cuenta cuando el gato se distrajo. Sí, sí, cierto, un punto bien importante, ¿eh? Ujú. claro, y por supuesto de saberse en peligro para, pues, moverse del lugar, ¿no? Me parece que fue también inteligente de su parte, que, eh, como le dijo el gato, pues le faltaba la experiencia. Sí, así es. Sí, sí, muy bien. Oigan, pues a ver ustedes que nos escuchan, ¿a qué reflexión nos lleva eso? ¿O a qué reto, no? Claro, claro. Y qué cosas hemos aprendido en la literatura y lo llevamos al pie de la letra? ¿Y qué otras son muy diferentes de la realidad? Y no Sí, solo en la literatura, muchachas, a veces cuando alguien nos impresiona creemos que lo que dice es verdad hasta que viene otro hecho y demuestra todo lo contrario. ¿Le suena a sí, historia de la ciencia? Sí, sí, mm, sí, 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 porque hay quienes afirman y todo lo refieren precisamente a eso que saben y a eso que leen y dicen. Entonces, pues que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Aunque bueno, yo digo, el gato sabía también más, porque dice que a él también le gustaba la literatura. sí. Así es. ¿Cómo ven las Bueno, cosas? ¿Les dejamos tarea de leer o leemos otro cuento antes de terminar? Así. Ok, ahí va. ¿Qué les parece el de Jaime Cristal? En sí, una lejana ciudad nació en cierta ocasión un niño que era transparente. Se podía ver a través de sus miembros como se ve a través del aire y del agua. Era de carne y hueso y parecía de vidrio. Y si se caía, no se rompía en mil pedazos, sino que como máximo se hacía un chichón en la frente. se veía latir su corazón y se veían sus pensamientos inquietos como los peces de colores en una pecera. Una vez el niño dijo una mentira por equivocación y la gente vio inmediatamente algo como una bolita de fuego a través de su frente. Dijo la verdad y la bolita de fuego desapareció. Durante el resto de su vida no volvió a decir más mentiras. En otra ocasión, un amigo le confió un secreto y todos vieron inmediatamente algo como una bolita negra que giraba ininterrumpidamente dentro de su pecho. Y el secreto, claro, dejó de serlo. El niño creció, se hizo un muchachote, luego hombre, y todos podían leer sus pensamientos. Y cuando se le hacía una pregunta, adivinaban su respuesta antes de que abriera la boca. Se llamaba Jaime, pero la gente lo llamaba Jaime de Cristal y lo apreciaban por su lealtad y a su lado todos se volvían amables. Desgraciadamente, un día subió al gobierno de aquel país un feroz dictador y comenzó entonces un periodo de opresiones, de injusticias y de miseria para el pueblo. El que osaba protestar desaparecía sin dejar huella. El que se rebelaba era fusilado. Los pobres eran perseguidos, humillados y ofendidos de cien maneras. La gente callaba y aguantaba, temerosa de las consecuencias. Pero, Jai,
No podía callar. Aunque no abriese la boca, sus pensamientos hablaban por él. Era transparente y todos tenían en su frente sus pensamientos de desdén y de condena, injusticias y violencias del tirano. Luego, a escondidas, la gente comentaba los pensamientos de Jaime y así renacía en ellos la esperanza. El tirano hizo detener a Jaime de Cristal y ordenó que lo encerraran en la más oscura de las prisiones. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Las paredes de la celda en la que había sido encerrado Jaime se volvieron transparentes y luego también las paredes del edificio y finalmente también los muros exteriores de la prisión. La gente que pasaba cerca de la cárcel veía a Jaime sentado en su taburete, como si la prisión fuese también de cristal, y continuaban leyendo sus pensamientos. Por la noche, la prisión esparcía a su alrededor una gran luminosidad, y el tirano hacía cerrar todas las cortinas de su palacio para no verla, pero ni así conseguía dormir. Incluso estando encarcelado, Jaime de Cristal era más poderoso que él, porque la verdad es más poderosa que cualquier otra cosa, más más luminosa que el día, más terrible que un huracán. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te gusta de este cuento, Silvia? Platícanos. No te escuché muy bien, ¿me repites, por favor? Ah, nada, nada, que qué era lo que más te había gustado de este cuento. Pues la transparencia, ¿no? Simplemente no es que seas de cristal, pero hay que ser realmente como es uno, transparente, ¿no? Y bueno, aquí la fuerza de una verdad y también la fuerza de una mentira, ¿no? Entonces, ¿de qué lado de la moneda te vas? ¿De qué lado de la moneda actúas? ¿Sí? ¿Y de qué lado de la moneda piensas? Me parece muy importante. Es un cuentito que aunque hayan pasado años, pues por eso son autores importantes, porque pasan el tiempo y tú sigues viendo que es una actualidad muchas veces, ¿no? Es por Claro. eso que trascienden todo este tipo de autores, ¿no? Hay autores que vemos de hace tiempo y dices, ay, ¿no? Es increíble lo que escriben en el cine también, ¿no? Por ejemplo, hay autores de cine que pasan 1000 años unas películas y siguen siendo actuales, ¿no? Y las Entonces sí, me parece muy importante pues Gianni Rodari, ¿no? No sé. Y como también decían ustedes, ¿no? Hay mucho por leer, por seguir explorando, por no olvidarlo, ¿sí? Continuar con, pues no sé, leyendo, compartiendo, conociendo grandes autores, ¿no? Y bueno, de todo, bueno, me acordé del ratoncito, ¿no? Lo que conocí, aunque sea de papel, pero todo lo que llego Era a de papel. conocer. Hasta que Así de veras que, se enfrentó al día de veras, ¿no? sí, ¿no? Entonces, pues es muy bonito que nosotros nuestro mundo que queremos, pues cuando menos tratar de crear, ¿no? De tratar de que nuestro interior esté muy feliz, muy pleno y como Jaime de Cristal, también transparente, ¿no? Claro, porque ¿No? este último, te escuchamos. Así como el trabajo que ustedes hacen, por ejemplo,
Han sido tenaces, han sido tiempo, han sido, no sé, ¿no? Entonces, pues por eso mi admiración por todo este tipo de trabajo, ¿no? Oye, porque pues además nos encanta estar aquí porque aprendemos muchas cosas de todos ustedes, compartimos muchas cosas y eso pues es parte de la riqueza de la vida, ¿no? Y, De las bibliotecas, parte de y la bueno, riqueza de las bibliotecas. sí, su trabajo, la gran comunidad también que han hecho, porque eso también es la otra parte importante. A lo mejor el ratón de biblioteca no hizo mucha comunidad, le hizo falta. Hay que agregarlo a la lista. Continuará. Continuará, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que esta es una muy bonita manera, muchísimas gracias Silvia, de darle continuidad al trabajo, porque precisamente esto que estás diciendo, eh, yo recuerdo que alguna ocasión Chris me decía, es que uno se propone al iniciar el año tal o cual cosa, voy a leer una página cada día. Y a veces no nos da la vida y lo dejamos para la tarde y luego para la noche y luego para el día siguiente o para la semana siguiente. En cambio, con esta forma de compartir cuentos, leemos la página y leemos un poco más y nos leemos entre nosotras y leemos también al público. Entonces, la verdad es que es una manera excelente de poder leer, de poder conocer y de irnos de un tema a otro, de un autor a otro, de un libro a otro, y a veces casi sin proponérnoslo, porque son ustedes los invitados los que ponen estas provocaciones y nosotras las que aceptamos estar aquí y poder compartir con ustedes y por supuesto con el público. Muchísimas gracias, Silvia. No, gracias a ustedes, definitivamente. Muchísimas gracias. Un fuerte Sí. abrazo. Nos ha encantado que nos hayas traído a rodar y que hayas hablado, ¿no? Hayas hecho visible esto de hacer comunidad, porque pues toda comunidad va estableciendo sus propósitos y también pues desde luego sus aprendizajes. Y estamos encantadas, encantadas de ser parte de esto y de que ustedes acepten también ser parte de esto participando con sus propuestas y ustedes que están ahí tras bambalinas, pues escuchando y comentando, porque para eso está el chat, no sean tímidos, tímidas, coméntenos, porque esto va a enriquecer el programa y va a enriquecer esta parte de leer libros, ¿no? De compartir las lecturas, de compartir los cuentos. Pues muchas gracias, Silvia, por haber estado y por No, habernos compartido estos cuentos. la agradecida soy yo. La agradecida soy yo. Y, Gracias. y hay que decirle que venga pronto, Anita, para que Justo nos era lo que traiga otra les iba a decir. sorpresita como esta, ¿eh? Justo era lo que les iba a decir, que ojalá que eh, puedas venir muy pronto y nos estés deleitando. Y bueno, ahora conmemorando el mes del niño, de las infancias, y que podamos entonces nosotros también sacar a pasear a nuestro niño, divertirnos, imaginar como si lo fuéramos o como lo que fuimos. Entonces, muchísimas gracias, Silvia. Gracias a todos los que nos regalan estos minutitos para escucharnos y para compartir, para comentar, como dice Cris, y por supuesto, pues esperamos todas sus reacciones, sus comentarios para pues seguir estando en comunicación. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado a la 1 de la tarde, pero antes, Cris. Sí, acuérdense que ahí ya cuando está casi terminando la jornada laboral, abrazos. Jueves 7:30 de la noche. Qué mejor manera de cerrar con broche de oro que con un gran abrazo con los saberes que tan generosamente nos vienen a compartir todas y todos nuestros invitados. Muchas gracias y los estamos esperando.
Pues que pasen un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta pronto.